Gracias por estar aquí. Muchas caras conocidas, nosotros lo conocemos hace muchísimos años. No entiendo por qué, no entiendo por qué nadie cuando voy a hablar de bacterias, de virus, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. El tema de la microbiota intestinal, el tema de la microbiota intestinal es algo que se ha puesto en boga desde los últimos años. Yo diría que los últimos 15 años. Y básicamente es porque, yo lo explico así, porque cuando yo estudiaba, y creo que no fue hace mucho tiempo, pero sí lo fue, nosotros pensábamos que lo que se llamaba la flora intestinal en ese momento, que hoy día se llama microbiota, era controlada por nuestro sistema inmunológico. Pero nos hemos dado cuenta a través de los años, a través de todas las investigaciones que se han hecho, es al revés, que es que la microbiota intestinal controla nuestro sistema inmunológico. Y de ahí la importancia que tiene y por qué es tan vigente en este momento. Vamos a empezar rápidamente con lo que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es una serie de microorganismos que están en nuestro intestino y que viven con nosotros. Son bacterias, virus, hongos, parásitos y una forma de vida que se llama arqueas, que es muy parecido a las bacterias. Hoy en día se definió que no son bacterias, porque además pueden vivir en sitios donde normalmente ningún otro organismo vivo puede vivir, como en los sitios de sulfuro y azufre. O sea, son probablemente los organismos vivos más viejos que existen en la Tierra y están dentro de nuestro ecosistema de la microbiota intestinal. Quiero decirles que la microbiota no solamente es intestinal, la microbiota existe en todas partes. En nuestro cuerpo, nuestra piel está cubierta por microbiota, nuestros orificios naturales, todos tienen microbiota, nuestros oídos, la nariz, la boca, en el caso de las mujeres, la vagina. Hay microbiota intestinal y son diferentes y además tienen funciones muy importantes que ayudan a nuestro organismo. La microbiota hay que diferenciarla del microbioma, porque mucha gente los confunde. La microbiota son la suma de todos esos microorganismos que hablábamos. El microbioma es básicamente la suma de la genética, del ADN que tienen todos estos organismos vivos. Es interesante porque la microbiota son de 100 millones a 1 trillón de organismos vivos que están dentro. Si nosotros podríamos vaciar la microbiota, si le damos antibióticos, que lo podemos hacer, darle una serie de antibióticos y acabamos con la microbiota intestinal, la persona después que se termina de acabar la microbiota intestinal se pesa 2 kilos menos. O sea que la microbiota intestinal, no la de la piel, la intestinal pesa en total 2 kilogramos de nuestro peso. Tiene además un tercio de la microbiota intestinal, la podemos tener todos igual. Pero 2/3, que es la mayoría, es una huella digital. Cada quien, cada persona tiene un equilibrio totalmente diferente de la microbiota intestinal. Por el otro lado, el microbioma, el humano lo tiene de 19.000 a 20.000 genes. El microbioma es hasta 150 veces más grande, 3 millones de genes que tenemos en nuestro organismo, que es mucho más de nuestra genética dentro de nuestro intestino, y eso empieza obviamente a motivar a muchos científicos a pensar por qué y qué es lo que hace para que nosotros podamos estar saludables. Entonces, yo voy a empezar el tema con algo que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que es con la obesidad. Cuando voy a hablar de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es el país que tiene mejores estadísticas. En 1989, cuando se empezó a evaluar el tema de la obesidad, casi todos los estados de los Estados Unidos tenían menos del 10% de obesos. Ahora miren lo que pasó. Esto es el 2010. Como se darán cuenta, muchos de los estados, más que todo del este, tienen más del 30% de obesidad en su población. No se puede preguntar, pero bueno, ¿qué pasó? Porque en el año 89 no había obesidad y ahora sí la hay. Y eso se puede traspolar un poquito al resto del mundo, más que todo al hemisferio occidental y más que todo a América, porque lamentablemente nosotros tenemos transculturización alimentaria.
Pero fíjense qué fue lo que pasó. Cuando se empezó a analizar qué era lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta que en los años 60 o los años 70, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos se le ocurrió repartir la dieta ideal para el americano, que se llamó la dieta baja en grasa o la dieta sin grasa. En Estados Unidos no fat diet, en inglés, la fat free diet. Y esta dieta no le hizo caso omiso a los carbohidratos. Ellos dijeron, bueno, los carbohidratos no hacen daño, lo que hace daño es la grasa. ¿Qué sucedió? Que la industria de alimentos inmediatamente empezó a producir alimentos manufacturados bajos en grasa y sin grasa, pero que le aumentaron los carbohidratos. Le aumentaron los carbohidratos de forma muy importante porque supuestamente no eran dañinos. Entonces, fíjense que esto es una leche que yo encontré en Santo Domingo, que todavía esa situación queda. Aquí pueden ver, es la misma leche, ahora que está en inglés porque es para exportación, pero es en el mismo supermercado. Una leche, del lado izquierdo de ustedes está la leche baja en grasa y en el lado derecho está la leche que es la leche que se llama completa. Y fíjense qué interesante porque si ustedes ven, si ustedes ven en la cantidad que tiene de grasa, la leche que es low fat, la baja en grasa es 0,5, y la cantidad que tiene grasa aquí es mucho mayor, 9 gramos. Pero fíjense qué interesante. Los carbohidratos de la leche completa son 12 gramos por 120 mililitros. Los carbohidratos de la leche, que supuestamente es la más sana, que no tiene grasa, son 13 gramos. O sea, ustedes se están tomando, cuando se toman una leche sin grasa, se están tomando, o baja en grasa, 1 gramo más de carbohidratos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aparece el dichoso que mucha gente puede estar sabiendo lo que es, porque muchos lo tienen, que se llama el síndrome metabólico, que era una enfermedad que no existía antes y que aparece en este momento. Y el síndrome metabólico tiene algo que es la connotación de muchas cosas, que es la obesidad, la diabetes tipo 2, el hígado graso, que es la razón por la cual yo sé todo esto, que es mi especialidad. El hígado graso no alcohólico, hoy en día llamado hígado metabólico, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal y la retinopatía, tienen que ver con el síndrome metabólico y todo tiene que ver con esta linda dieta que nos ofrecieron en los años 60-70, que se llama dieta baja en grasa. Desde que esto sucede, no solamente aumentó la obesidad, aumentó la hipertensión, aumentó la enfermedad cerebrovascular, aumentó la enfermedad cardiovascular y obviamente algo estaba pasando. En el año 2000 es que se descubre qué era lo que estaba pasando. Todo aumenta y todo viene desde este comienzo, que es el comienzo de esta dieta. Pero no solamente las enfermedades que acaban de oír aumentaron. Entre el siglo XX y el siglo XXI aumentaron un montón de otras enfermedades que son muy interesantes porque la mayoría de ellas tienen que ver con el sistema inmunológico. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad inmunológica, el asma, las alergias a los alimentos, la hipersensibilidad al gluten, que es la enfermedad celíaca, algo que estamos viendo muchísimo, que son las enteritis, esofagititis, colitis eosinofílica, la enfermedad de Crohn, la rectocolitis ulcerosa, el eczema y increíblemente el autismo. Ahorita vamos a hablar de ello, que también ha aumentado de forma muy, muy importante. Entonces, para esto, yo tengo que hablar un poquito de la historia, de qué fue lo que pasó entre finales del siglo XX y el siglo XXI, porque hubo dos sucesos que fueron muy importantes para que todas estas enfermedades aumentaran. El primero es la aparición de los antibióticos. Bueno, los antibióticos fueron muy importantes, porque definitivamente hicieron lo que tenían que hacer en su época cuando la gente moría de cólera, neumonía, escarlatina, difteria, tosferina, tuberculosis y viruela, que son las enfermedades que más mataban en finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Incluso en esa época, 1 de cada 4 niños moría. Es fácil recordar, un abuelo decir que murieron sus hermanos, que murieron sus tíos. Era muy fácil porque estas enfermedades no había cómo combatirlas y la gente se moría. Hasta que apareció Luis Pasteur, que decidió, obviamente, decir que había unos microorganismos que podían eventualmente producir las enfermedades y a partir de ese momento hubo medidas sanitarias
que mejoraron la condición y hicieron que disminuyeran las enfermedades que aún más al comienzo del siglo XX, cuando Sir Alexander Fleming inventó la penicilina, hizo que todas estas enfermedades disminuyeran y se puede saber hoy en día que en esa época ya la mortalidad infantil no era tan alta, sino 6 de cada 1000 niños morían. Solamente por esas dos condiciones de haber encontrado los microorganismos y los patógenos que pueden producir estas enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como todo medicamento es un arma de doble filo, los antibióticos definitivamente producen una disminución de nuestra microbiota intestinal. Y de ahí que probablemente muchas de estas enfermedades empezaron a aparecer. De hecho, hay muchísimos libros, yo encontré uno muy interesante, donde habla de los microbios perdidos y básicamente habla de todas las enfermedades que se han producido desde que comenzaron los antibióticos. Tengo que agregar algo a todo esto, es que nosotros hemos abusado de los antibióticos. Lamentablemente, no solamente los médicos, el personal paramédico, la farmacia de Venezuela hasta hace muy poco vendían antibióticos cuando alguien tenía una tos o tenía una fiebre. Hemos abusado de los antibióticos y obviamente los antibióticos producen un daño que tiene que ver para el futuro, que uno no se da cuenta en el momento que se está curando de lo que se esté curando, pero puede producirse. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Esto es obviamente un consejo que no se los tengo que dar a ustedes, pero que se los tengo que dar a todos los médicos que prescriben antibióticos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de que cuando uno toma antibióticos produce enfermedades? Bueno, justamente lo que quise decirles al principio. La microbiota intestinal tiene la capacidad de regular nuestro sistema inmunológico. O sea, en el momento que nosotros tenemos un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, inmediatamente nuestro sistema inmunológico empieza a actuar en una forma aberrada que hace que nuestras enfermedades se produzcan. Ahora, hay algo todavía que es peor que los antibióticos. Los antibióticos es una de las cosas que pasó y que en el comienzo del siglo XX se introdujo. Pero hay algo que es todavía más terrible, aunque no lo crean, que es los alimentos. Lamentablemente, eso es una cosa que aparece hace 70 años y que le colocaron ese bonito nombre porque en esa época pensaban que realmente estaban mejorando el alimento. Pero ya les voy a explicar por qué es tan o más importante que los antibióticos en todo esto que estamos hablando. Principalmente el trigo, que es quizás el grano que más se refina. Fíjense bien, vamos a ver si lo pueden ver. Cuando ustedes tienen un trigo completo, el trigo tiene 3 componentes importantes: el salvado, el endospermo y el germen. El salvado tiene, para acá creo que dice 53 de carbohidratos, 79 en el endospermo y el germen tiene 52. Pero fíjense la cantidad de proteína que tiene el salvado, la cantidad de proteína que tiene el germen, la cantidad de grasa y la cantidad de fibra. El salvado es el que tiene más fibra. Prácticamente el endospermo, lo único que tiene carbohidratos. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando refinan? Se va el primero, se va el segundo y queda solamente el que tiene carbohidrato. Un poquito parecido a lo que sucede con la leche. Solamente queda el carbohidrato. Entonces, peor aún, porque no solamente queda el carbohidrato, que es algo que también todos ustedes han oído hablar, que es el gluten. Cuando ustedes se comen una harina refinada, se están comiendo puro carbohidrato, porque casi no tiene fibra, casi no tiene proteína, y además tiene gluten. Pero aún peor, porque cuando ustedes tienen el trigo completo tiene más o menos 800 gramos de carbohidratos, tiene 100 gramos de gluten, tiene 460 gramos de proteína y tiene de fibra 610 gramos, que es una muy buena proporción, está proporcional. Cuando lo refinan, aumentan los carbohidratos a 1200 gramos, porque obviamente a esa harina la pulverizan. Y mientras más la pulverizan, es más elástica y hace mejores compuestos. Entonces, obviamente, aumenta la concentración de carbohidratos que tiene con esa harina tan delgada, tan pequeña. El gluten aumenta a 200 gramos, el doble. Las proteínas se disminuyen a 70 gramos y las fibras
se disminuye de 610 a 4 gramos por 1 kilo de trigo. O sea que ustedes están comiendo algo que es puro carbohidrato, y por eso a eso se le llama carbohidratos complejos. Cuando ustedes se comen el trigo completo, se comen un carbohidrato complejo porque tiene fibra, tiene proteína y además tiene carbohidratos. Cuando se come la harina refinada de trigo, los carbohidratos se convierten en simples porque solamente están comiendo carbohidratos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la microbiota intestinal? Bueno, es bastante fácil. Los microorganismos, esto es la mucosa intestinal. Esto es una línea imaginaria que yo les conozco. Nosotros tenemos microorganismos que son patógenos y microorganismos que son buenos para la persona, que son beneficiosos. Generalmente se controlan con la ley de la ley del más fuerte. Generalmente están en un equilibrio porque los organismos que son beneficiosos tratan de evitar que los organismos patógenos aumenten. Cuando la microbiota intestinal beneficiosa para la salud solo se reproduce con fibra de proteína, cuando cae un alimento que solamente contiene carbohidratos, o sea, cuando ustedes se comen un pedazo de pan, van a la panadería, se compraron el pan, descabezan el pan en el carro y se meten cuando pasa esa situación, eso lo que sucede es que en cuestión de milisegundos la microbiota intestinal beneficiosa comienza a desvanecerse, porque como ella entiende de que no cae fibra ni cae proteína, automáticamente baja su reproducción, porque sabe que no va a poder sobrevivir, y al bajar la reproducción se empieza a desvanecer y empieza a bajar la microbiota intestinal beneficiosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos a nuestros microorganismos que están regulados aquí de este lado a través de la ley de Darwin, y tenemos el sistema inmunológico. En el momento que caen los carbohidratos simples, los microorganismos beneficiosos empiezan a desaparecer, y por la ley de Darwin los patógenos empiezan a aparecer porque nadie los puede parar. ¿Qué hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico ataca. Y cuando ataca, empieza lo que se llama la primera cascada inflamatoria de todo este proceso. Empieza a haber inflamación. Esta inflamación que ocurre en todo el intestino hace que el intestino se desmatice y se empiece a erosionar. Uno empieza a ver una erosión que después se convierte en una úlcera, y las úlceras son unos cráteres que interesantemente pueden llegar hasta los capilares. ¿Qué pasa cuando una úlcera entra en un capilar? Se forman unos tubitos que conectan a la superficie del intestino con la circulación. Y la mucosa, que su función es filtrar lo bueno y tratar de impedir que se meta lo malo, ya no tiene función, porque estos tubitos hacen que las toxinas que están dentro de la luz intestinal entren directamente en los capilares. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Esto obviamente le dan el nombre de intestino permeable, y muchas veces también en inglés el leaking syndrome, que muchos han oído hablar de él. ¿Qué sucede? Bueno, cuando las bacterias llegan al torrente sanguíneo, nosotros llamamos a esto una inflamación sistémica. Empieza a haber una inflamación ya en el intestino, sino empieza a haber una inflamación dentro de nuestro cuerpo a lo largo de todas partes. Es un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio es lo que se llama la segunda cascada inflamatoria. Y esa inflamación obviamente produce serios eventos que van en contra de nuestra salud. Y esa implicación es a nivel celular. Significa que la persona puede estar decaída, puede tener hipercoagulabilidad, puede formar trombos, puede tener cambios de la masa corporal, se puede adelgazar, se puede engordar, dependiendo de cada paciente. Tiene trastornos inmunológicos, las enfermedades inmunológicas aparecen, pero tienen algo que todavía es mucho más importante, que tiene una implicación a nivel molecular. ¿Qué significa esto? Que la inflamación dispara los switches genéticos. Nosotros todos nacemos con enfermedades que pudiéramos tener, pero están apagadas, están en el off, en el switch está apagado. Cuando empieza la inflamación sistémica,
todos tenemos chance de que ese proceso inflamatorio dispare el apagado del prendido y las enfermedades que quizás nunca nos hubieran dado o que si nos hubieran dado mucho más tarde se adelantan y las empecemos a tener. Y esas enfermedades son diabetes, asma, artritis, cáncer. Todo esto tiene que ver con todas estas enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con la microbiota intestinal? Bueno, la microbiota intestinal básicamente nos produce una condición inmunológica que cuando uno come alimentos procesados, la microbiota intestinal cambia su equilibrio, eso termina produciendo una respuesta inmunológica que lleva a una inflamación sistémica y que al final termina produciendo o adelantando nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer pareciera fácil. Lo que hay que hacer es evitar el desequilibrio de la microbiota intestinal. Bueno, y de esto vamos a hablar un poco porque este es el tema más importante de la charla. Básicamente, lo que hay que aumentar la fibra y proteína en los alimentos y tratar de disminuir los carbohidratos simples, que obviamente son los que vienen en los alimentos procesados, en los alimentos manufacturados o en los alimentos refinados que deberían llamarse de otra forma, pero no refinados. ¿Qué hacer? En primer lugar, uno se debe alimentar con alimentos que vengan directamente de la tierra. Tratar de evitar los procesos. Y esto es muy interesante porque si ustedes me preguntan cuál es el mejor tipo de alimentación que yo pueda tener, fíjense que no hablo de la palabra dieta, pero la voy a mencionar, es la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque es lo que más se parece a lo que yo les estoy diciendo. Son los alimentos que vienen de la tierra. A mí no me gusta la palabra dieta porque la dieta tiene dos connotaciones negativas que nadie le gusta, que son una que son obligatorias. Nadie quiere hacer algo obligatorio, y dos, que tiene un comienzo y tiene un final. Definitivamente eso no sirve para lo que estamos hablando. Uno tiene que hacer un cambio completo en su alimentación. Entonces, hay que evitar los alimentos procesados, que son alimentos, en mi opinión, no deberían llamarse así, deberían llamarse adulterados, son alimentos adulterados. Por cierto, quiero dar una información acá, que ustedes también adulteran los alimentos en su casa. Tomar jugo de naranja recién exprimido, de la naranja que acaban de sacar del árbol, es terriblemente malo para la salud, porque ustedes están adulterando la naranja. Entonces, cuando se están tomando la naranja, es lo mismo que yo les acabo de explicar de la harina refinada. Ustedes se están tomando los carbohidratos de 4 o 5 naranjas en un vaso y eso se está comiendo la fibra. Y hoy en día hay trabajos muy interesantes donde las personas que se comen la naranja viven 20 años más que los que se toman el jugo de naranja todos los días. O sea que la naranja, convertirla en jugo, no estoy hablando de otras frutas que los jugos son completos, pero el exprimir, que no sé, tiene ahorita muchísima moda, exprimir los vegetales, es terriblemente malo porque están adulterando y están quitando la fibra y se están tomando o comiendo los carbohidratos solamente. Y eso es exactamente igual que comer las harinas refinadas. Segundo, hay que alimentar a la microbiota intestinal antes que otra. ¿Verdad que ya todos conocen lo que es la microbiota intestinal y que saben que la tienen en su cuerpo? Hay que pensar en ella. Así como las mujeres embarazadas dicen, tiene que pensar que tiene un bebé, tiene que alimentarlo. Bueno, hay que alimentar a la microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal, si nosotros comemos como nos gusta comer, no la estamos alimentando, ustedes se dieron cuenta, porque vamos a comer los carbohidratos y más bien lo que vamos a hacer es desvanecer. Por lo menos la microbiota intestinal es beneficiosa. Entonces, hay varias cosas que son buenas, que se pueden hacer y son muy fáciles. Por ejemplo, comer con un gordo, ¿sí? Con un orden, ordenadamente, orden. Hay un orden, como el CRP, un orden. El orden es comer primero fibra, después comer proteína y por último comer carbohidratos. Solo con eso, ya ustedes están garantizando que su microbiota intestinal pueda estar fuerte para el momento que caigan los carbohidratos simples. O sea que eso es una fórmula para tratar de ayudarse y poder tratar de mantener la microbiota beneficiosa en un estado ideal para poder mantenerse sano. También, esto lo llamo yo la forma inteligente de comer. Convertir carbohidratos simples en carbohidratos complejos. Es muy fácil. Pareciera que no, pero es muy fácil. La primera es, por lo menos, Siri en la casa lo hace así. Como yo les dije, Siri lo hace. La primera es mezclar las harinas. Si ustedes tienen harina pan, que es un carbohidrato refinado, de maíz, pero es un carbohidrato refinado, mezclenlo con quinoa, con chía, con afrecho
y hagan una harina que yo lo llamaría integral, pero lo llamaría de granos completos. Pero integral no significa que es bueno, porque muchos productos integrales son refinados. De repente uno le dice, este pan es buenísimo porque tiene 7 granos. Pero si son 7 granos refinados, no son buenos. Tiene que ser grano completo. Entonces, definitivamente, uno puede, al trabajar en su casa, cuando está preparando el alimento, convertir las harinas que son refinadas en harinas que son complejas y que se convierten en saludables para uno. Lo segundo, esto es interesante, es mezclar los alimentos del plato. Pueden mezclarlos en el plato. Entonces, tienen una proteína, carne, pollo, pescado, y tienen arroz blanco, un alimento procesado, le quitaron la fibra y lo dejaron solamente el carbohidrato, y tienen además una verdura, mezclen, lo pueden mezclar en el plato o lo mezclan en el tenedor y utilicen algo que es muy importante, la masticación. Mastíquenlo bien, porque en ese momento están convirtiendo el carbohidrato simple del arroz en un carbohidrato complejo. Y entonces, cuando lo tragan, el mecanismo de la regulación de la microbiota intestinal probablemente va a ser muchísimo más efectivo que si hablando usted se comió 2 cucharadas de arroz en principio. Es terriblemente malo. Si uno se mete el carbohidrato simple al principio, echa a perder toda la comida que viene después. Puede ser muy nutricional, pero ya la microbiota intestinal va a evitar que el proceso de la digestión sea el correcto y todos vamos a tener un proceso malo para nuestra salud. Claro, tampoco es claro, para yo creo que fue lo mismo. Después, otro dato que es interesante. Empezar, si no tienen, ustedes no ven que tienen algún alimento, no tienen, empezar a comer pensando en la microbiota intestinal como alimentos que sean ricos en probióticos. Y eso es muy importante porque si por ejemplo ustedes van a comer una torta de chocolate a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, que son una nevera y se la quieren comer. Si ustedes se comen la torta de chocolate, obviamente todo es refinado, todos son carbohidratos simples, va a haber el proceso que les acaba de mostrar la información. Pero si ustedes se comen 150 gramos primero del yogur griego, del totalmente natural, voy a poner acá un poquito de miel. Cuando se coman la torta de chocolate, yo les garantizo que esa torta de chocolate no solamente no los va a engordar como los hubiera engordado si se hubieran metido el cumpleaños, sino que además todo lo beneficioso de esa torta de chocolate se va a utilizar. O sea, los va a nutrir. En cambio, si se la comen sin el edulcorante, porque ¿qué hace el yogur? El yogur simplemente fortalece la microbiota intestinal. Ustedes le están dando la cantidad de microorganismos efectivos y beneficiosos para que la torta de chocolate pueda entrar sin producir un efecto que pueda dañar. Entonces, alimentos ricos en fibra. Va a un restaurante italiano, por ejemplo, y quieren comerse una pasta. La pasta ideal sería la pasta que dice sémola completa, pero en los restaurantes italianos no aparece. Por cierto, en las tiendas sí. O sea, si ustedes quieren comer pasta en su casa, deberían comprarse la que diga grano completo, sémola completa, pero en el restaurante italiano no. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se pide una ensalada verde de alto contenido nutricional, como puede ser el hierro, la espinaca o el kale, o el calio, lo que quieran llamar. Y después de eso se come la pasta. Esa pasta le va a caer mejor, va a ser más beneficiosa, no nos va a engordar y además de eso, les va a ser obviamente mucho más efectiva para preservar la salud y además la calidad de vida. Alimentos fermentados están muy de moda. ¿Por qué? Porque están llenos de probióticos. Entonces, yogur, kombucha, kimchi, curtidos. Por cierto, en nuestras tradiciones están muy metidos el último ácido, el repollo agrio. Todas esas cosas son importantísimas, están llenas de probióticos. Y uno puede perfectamente empezar su alimentación antes de comer con estos productos, que eso va a ayudar a que la microbiota intestinal pueda tener los beneficios que les da este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los cuantitantes? No puedo terminar esta charla sin decir, obviamente, yo no puedo hablar de la alimentación y de la microbiota, pero socializar, se sabe, no socializar en la social media, ¿no? Socializar personalmente, como hacemos todos aquí en Horárica, sumamente, creo que lo más importante que hay después de la alimentación para tener un buen vivir. Es impresionante, pero es muy, muy importante. Hidratarse bien, hay que estar tomando agua todo el tiempo, porque eso es muy importante incluso para la microbiota intestinal. Dormir, que yo sé que no es fácil, porque
cierto momento de la vida uno le puede dormir, pero dormir satisfactoriamente, que uno tenga un sueño reparador, es sumamente importante para mantenerse sano. Ejercitarse, por cierto, bueno, aquí la mayoría tenemos más de 50, el ejercicio físico que hay que hacer después de los 50 años no es trotar, no es correr, no es montarse en una caminadora, no es montarse en una bicicleta, es masa muscular. Ese es el ejercicio que todos nosotros deberíamos estar haciendo, porque mientras aumentamos la masa muscular, también disminuimos que los carbohidratos se formen en grasa, porque el músculo va a requerir, cuando entren los carbohidratos en nuestro organismo, que se vayan hacia él y van a evitar que se forme el tejido adiposo. Es sumamente importante crear masa muscular, porque después de los 50 años, yo creo que una de las patologías más importantes que estamos teniendo, pero que es evidente, es la sarcopenia. Y la sarcopenia, obviamente esto es un tema para otra charla, es una situación bastante grave porque también no nos ayuda a vivir bien. Y por eso es que es tan importante, uno no se tiene que volver físico-culturista, pero hacer pesas, hacer ligas, bajo un instructor, que por cierto no necesita contratarlo porque todo está en YouTube, pueden perfectamente hacer su ejercicio por lo menos 3 o 4 veces por semana. Eso nos va a ayudar muchísimo más que estar trotando. Normalmente la gente que trota y no hace fuerza muscular, hace ejercicio de resistencia, termina muriendo antes. Ustedes lo pueden ver. Y lamentablemente es porque hacen más sarcopenia, porque agotan sus músculos y son todos muy flaquitos, y uno lo puede ver y básicamente no tienen desarrollo muscular. Y por último, puedo decir que manejar el estrés es difícil, ¿no? Cuando le digo eso a mi paciente, le digo, vete para Cuba, tómate una piña colada y llévate a tu médico porque te sirve cosas. Pero eso es el ideal que no se cumple. Ahora, todo esto que yo le estoy pidiendo es un cambio de estilo de vida. Y la verdad es que todos sabemos que para todo el mundo, cuando llega un consultorio médico, decirle que tiene que cambiar el estilo de vida es sumamente difícil. Es mucho más fácil decir, tómate estas tabletas, tómate estas cápsulas, o incluso, opérate, haz la cirugía bariátrica. Es todo mucho más fácil para el paciente. Y por eso es que todo el mundo, cuando va a buscar una solución, la trata de buscar fácil. Pero la solución ideal es básicamente cambiar el estilo de vida y tratar de alimentarse, que como les acabo de decir, no es difícil, alimentarse de la forma correcta para que la microbiota intestinal ayude a que todos nosotros podamos seguir viviendo saludables. Aquí hay un tema que la gente quizás quiera oír, porque antes de que empiece la pregunta, a los productos manufacturados caseros hay un orden, ¿no? Tratar de comer los granos completos, lo que digan, granos completos, trigo completo, dicen muchas veces en inglés whole wheat, whole grains, cébola completa o cébola entera, son los alimentos que tienen que buscar manufacturados porque esos alimentos son mucho mejores que los que vienen con las harinas refinadas. Por el otro lado, como habíamos hablado, las harinas mezcladas con granos enteros, la Polar. Yo creo que han oído tanto de esto que la Polar ya empezó a sacar una línea especial, pero esa línea la pueden preparar ustedes en la casa. Pero la verdad es que es un poco más costoso. O sea, que eso lo pueden preparar en la casa. Y bueno, pan de masa madre, porque seguro que me lo suelen preguntar, es muy interesante, es lo mismo que comer los alimentos fermentados. El pan de masa madre es muchísimo mejor que el pan de harina de trigo de harina refinada. ¿Por qué? Porque tiene mucho probiótico. Es como comerse el yogur antes de la torta de chocolate. Cuando ustedes comen el pan de masa madre, están metiendo tanto probiótico en su organismo que esa harina refinada, porque una harina refinada no les va a hacer tanto daño, y por eso cae muchísimo mejor y mucho mejor para la gente. Muchas gracias. Thank you.